Hola a todos y a todas. Hoy os traigo un vídeo en el que explicaré, algo que seguramente os interesará a una fracción de la clase, que es el tema de los logaritmos, ¿vale? Esto es útil si hacéis en vuestros estudios, si estáis avanzando y hacéis un bachillerato sobre todo, ¿vale? Bachillerato científico, sobre todo ahí sí que saldréis, tendréis que pelear con ellos. Bueno, pelear, tendréis que lidiar con ellos, ¿vale? Los tendréis que utilizar como cualquier otra herramienta matemática. Y en bachillerato social podría ser que sí, depende del ámbito en que estéis, ¿vale? Ahora cuando explique el para qué, los logaritmos, pues veréis que tiene una aplicación que a nivel de gráficas pues puede ser útil y os lo podéis encontrar, ¿vale? Entonces, empezaremos este vídeo de logaritmos explicando que el logaritmo es una función nueva, igual que os han aparecido tantas otras a lo largo de vuestra vida matemática, ¿no? Os ha empezado cuando erais muy pequeños, pues apareciendo la suma, ¿no? No sabéis que era una suma y de repente os plantan ahí un signo que juntaba cantidades, ¿no? Y os daba un resultado. Os explicaron la resta, después la multiplicación, la división, ¿vale? Y han ido apareciendo pues diferentes operaciones, ¿no? A medida que se va complicando, pues las potencias, las raíces. Pues bien, pues los logaritmos son una más, no tiene más historia. Entonces, ¿el logaritmo cuándo aparece? El logaritmo aparece cuando os dais cuenta de que en el mundo de las potencias sabíamos hacer algunas cosas, ¿no? Es decir, empezamos con el álgebra, aparecen las x, y de repente llega un momento que os dice, pues mira, si tú tienes un x al cuadrado, ¿vale? Esto en un lado del igual, pues implica una ecuación de segundo grado, un polinomio de grado 2, pero en estas ecuaciones a veces me encontraba la situación que decía, vale, igual que la suma en una ecuación pasa al otro lado como una resta, al otro lado del igual como una resta, si estoy multiplicando, pues la operación alternativa, la operación inversa, es la división, ¿vale? Y entonces puedo encontrar el valor de x. Cuando tenía una potencia, tuve que aprender, ¿no? Que al pasar al otro lado del igual este cuadrado de aquí, esto pasaba como una raíz, ¿no? ¿Sí? Entonces, si y es igual a x al cuadrado, la raíz de y me daba el resultado de x. Bien. Es decir, que la inversa de un cuadrado, la inversa de esta potencia, cuando esta potencia la quitaba de aquí, me daba lugar a una raíz. Lo mismo pasaba si yo tenía una potencia, pues x a la cuarta, ¿no? X a la cuarta pasaría al otro lado como una raíz cuarta de lo que fuera. ¿Sí? Vale, por tanto, sabíamos que en una potencia el exponente se puede pasar al otro lado del igual como una raíz. Y encontramos esto. Nos quedamos pues satisfechos. Nos lo explicaron con más o menos gracia, nos lo desarrollaron más o menos, pero bueno, nos quedamos convencidos, ¿vale? Y teníamos una herramienta más. ¿Qué pasa? Claro, a medida que vais avanzando en las matemáticas os dais cuenta de que las potencias, que tienen base y exponente, a veces nos sitúan la incógnita en la base y el exponente es numérico, ¿vale? Positivo, negativo, fraccionario, lo que sea, ¿eh? Pero la incógnita, esto de aquí, me queda en la base, pero a veces resulta que no, que es al revés. Ostras. Y me ponen 2 elevado a x. Vale, 2 elevado a x ya no es una potencia, ya no es un monomio. Se convierte en otra cosa. Esto de aquí es una exponencial. ¿Vale? Entonces aquí, claro, la pregunta es, si cuando esto de aquí arriba era un número, la inversa era una raíz, si lo que quiero aislar está aquí arriba y resulta que es la base, lo que quiero pasar al otro lado, ¿esto en qué se me convierte? Muy bien, pues aquí es donde aparecen los logaritmos. Resulta que cuando yo tengo una potencia, cuando yo tengo una exponencial, ¿vale? Y lo que quiero aislar, lo que quiero dejar solo, lo que quiero quitar, es esto de aquí, este 2, que es la base, pasaría al otro lado como un logaritmo. Y este logaritmo, pues tiene unas partes que veremos ahora. Pero en este caso, ya os lo avanzo, sería un logaritmo en base 2 de lo que sea. Como resultado me daría x. ¿Vale? Muy bien. Es decir, que lo que está haciendo es que un exponente me lo está bajando abajo. Me lo está convirtiendo en un ser terrenal. ¿Vale? Ya sabéis que las potencias tienen un efecto que es bastante pues, devastador, no es bastante bestia. Cuando eleváis un número, sobre todo si es un entero positivo, al cuadrado, se me hace más grande. Si es al cubo, aún más grande. Si es un elevado a la 10, pues se me hace un número que ya es muy bestia. Vale, pues aquí pasaría lo mismo. Una exponencial es una función que a medida que va avanzando, a medida que voy cambiando el exponente, si esto de aquí, pues por ejemplo, es 2 a x, la gráfica de una exponencial es algo que es así. Cuando la x se hace muy grande, el crecimiento se hace muy bestia. ¿Vale? Cuando algo crece exponencialmente, crece muy rápido, crece muy a lo grande. Igualmente un decrecimiento exponencial es lo mismo, pero bueno, a la inversa, ¿no? O sea, sería como así, ¿vale?
Esto es una exponencial. Pues la inversa de una exponencial, si esto expande, si esto acelera, si esto hace las cosas muy rápido, un logaritmo es lo contrario. Si yo dibujo un logaritmo, el que sea, la gráfica que me queda es una cosa así. Esto es una... Depende del profesor que tengáis, seguramente os lo hace. Para dibujar inversas, si tú dibujas la exponencial y a la hoja de papel donde la has dibujado le das la vuelta y la pones cabeza abajo, verás dibujada la inversa a contraluz. Vale, pues fíjate que esta forma es la misma que esta, ¿sí? Solo que he puesto de otra manera. Vale, entonces ¿esto qué hace? Lo que hace es que los números muy pequeños, ¿vale? Si la x es muy pequeña, que es esta franja de aquí, resulta que le da un valor de y, un resultado que es muy grande. ¿Esto para qué puede ser útil? Esto puede ser útil, por ejemplo, si está representando cantidades que son muy pequeñas. Pues yo qué sé, la medida de un átomo. Queréis comparar medidas de átomos con otras partículas que son más grandes. Ostras, claro, un átomo solo es muy pequeño y a lo mejor otra partícula con la que estoy comparando pues no es tan pequeña. A lo mejor es 1000 veces más grande, a lo mejor es 1.000.000 de veces más grande. Claro, en un eje Y no puedo representar una cantidad que sea 1 y 1.000.000 al mismo tiempo, porque quedaría muy separada, tendría que hacer muchas divisiones. Entonces, cuando son cantidades muy pequeñas, o lo mismo, cuando son cantidades muy grandes, aquí la X se hace muy grande, pero fijaos que la Y no crece tanto, es como que la frena, se utilizan los logaritmos. Se hacen representaciones gráficas en escala logarítmica, ¿vale? Porque el logaritmo tiene esta propiedad. Algo que es en origen muy extenso, está muy repartido a lo largo de un eje, ¿vale? Y nos obligaría a dibujar ejes muy largos y con valores muy separados en ese eje, lo que hace es que lo comprime y lo convierte todo en un rango mucho más pequeño de valores. Bien, esto es un poquito la explicación así teórica inicial. No me voy a enrollar mucho tampoco porque el mundo de los logaritmos da para hablar mucho, para escribir mucho. Os pueden meter pues espirales logarítmicas, os pueden meter ahí pues bueno, de todo, ¿vale? Pero no es el objetivo. Entonces, vamos a ir un poco a la parte práctica y hacer algunos ejemplos. Lo primero que os voy a poner son las partes y los nombres de algunos, o escribiros o presentaros algunos logaritmos que son los más habituales. Entonces, como partes, un logaritmo siempre empezará por la palabra log. Hay uno en particular que no empieza por log, ahora os explicaré cuál. Entonces, aquí debajo se le pone un numerito. Y esto se aplica sobre otro numerito, ¿vale? Esto se leería el logaritmo en base a, esto de aquí es la base, que se llama igual que esta parte de aquí de una potencia, ¿no? Tiene que ver, ¿vale? No es casual, tiene que ver, ¿sí? Si esta base es la misma, resulta que se pueden hacer cosas ahora cuando vemos las propiedades. Pues esto es el logaritmo en base a de lo que yo le ponga aquí, de x, de y, del número 4, del número 8, lo que sea. Y esto me da como resultado, pues, un número, ¿vale? Un valor puede ser decimal, puede ser entero. Pero bueno, de logaritmos así particulares tenemos sobre todo dos, ¿vale? Por ejemplo, el logaritmo en base 8, pues hasta donde yo sé o hasta donde yo recuerdo, no tiene ningún nombre particular. Esto sería el logaritmo en base 8 de, pam, lo que sea, y me da tanto. Calculadora, habrá que utilizar algún recurso de cambios de base, bueno, ahora lo hablamos. Pero esto es un logaritmo en base 8. Ahora bien, si la base es el número 10, este es el logaritmo más común, es el logaritmo más habitual. Esto se utiliza, por ejemplo, en escalas de decibelios, en la escala Richter, ¿vale? O sea, la escala Richter, la escala de los terremotos, así como ejemplo, no es una escala que vaya de 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque sea el doble de fuerte el terremoto, porque sea el triple de fuerte, 4 veces más fuerte, no. La diferencia entre un terremoto de grado 1 en la escala Richter y de grado 2 en la escala Richter es que el de grado 2 es 10 veces más fuerte que el de grado 1. Es decir, cada salto que hace la escala es de 10. Así, un terremoto de grado, pues yo qué sé, de grado 4 es 1000 veces más fuerte que un terremoto de grado 1. ¿Por qué? Porque son 3 saltos. Y cada salto añade 3, o sea, cada salto añade un 0. Es decir, que son 3 ceros, son 1000 veces más fuerte. En los decibelios lo mismo. Cuando tú mides sonidos, la diferencia entre las potencias de sonido también pues es muy destacable. Entonces, entre un sonido de escala 1 y un sonido de escala 1000, pues no puedes representarlo en un ecualizador. Entonces lo que hacen es hacerlo en escala logarítmica y tú utilizas los decibelios. Pues así con pues, potencias de señales, etc. Es muy habitual en el mundo científico el logaritmo en base 10 o la base 10 para representar cosas. Entonces, el logaritmo en base 10 o el logaritmo común, lo único que hacen es que como es tan común,
no le ponen aquí la base. Si vosotros veis un log que no pone nada, este logaritmo es el logaritmo en base 10. ¿De acuerdo? Este es uno de ellos. Simplemente que lo sepáis. Si no pone nada, es un 10. Hay otro que es muy habitual, que es el de base E. ¿Cómo que base E? Bueno, deberíais saber ya que es un número, ¿vale? Es un número irracional, 2,71828, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Tiene un valor, ¿vale? Pero como es un número irracional que no lo podemos escribir con todos los decimales, imposible, lo que hace es que se le da un nombrecito. Es el número E. Deberíais conocerlo. Vale, pues si la base es E, ¿de acuerdo? Resulta que el logaritmo tiene un nombre particular, porque este pues lo anunció, lo descubrió, lo empezó a utilizar el señor Napier, ¿vale? Señor Napier. Este logaritmo se llama el logaritmo neperiano y se pone ln. Se aplica sobre lo que sea y me da el resultado que sea. Vale, pues encontráis ln, este logaritmo neperiano, que sepáis que la base es el número e. Por tanto, se aplicará o tendrá unas propiedades particulares cuando la base de las exponenciales o las potencias que utilicéis también sea el número e. Vale, simplemente mencionar este no es que tenga pues, un especial interés a nivel de nombre, pero también es muy habitual el logaritmo en base 2. A nivel de nombre propio, no hay nada, es logaritmo en base 2. Se pone tal cual. Lo único que los que estudiéis alguna cosa relacionada con la informática, electrónica, etcétera, sabéis que hay un lenguaje que se llama el binario. Vale, pues ese lenguaje binario, para hacer las operaciones con él, utilizaréis muy habitualmente el logaritmo en base 2. ¿De acuerdo? Es decir, este logaritmo se utiliza habitualmente en este mundo, en este ámbito. Entonces, como se utiliza mucho, pues os lo pongo aquí también para que sepáis que, bueno, que existe el logaritmo en base 2, que es muy útil en este ámbito. ¿Por qué? Porque trabajáis continuamente con potencias de 2. Bien. Dicho esto, vamos a las propiedades. Algunas propiedades interesantes, las más habituales. Espero no dejarme ninguna de las más comunes, ¿vale? Y luego pues hacemos ejemplos. Primero de todo, mirad, empezaré por aquí. Este punto de corte, ¿vale? Siempre es 1. Si el logaritmo no lo estáis multiplicando ni sumándole nada raro, ¿vale? Sino que es un logaritmo tal cual. Cualquier logaritmo de la base que sea, cualquiera, siempre cruzará el eje horizontal en 1. Es decir, que el logaritmo en base la que sea de 1 siempre vale 0. Ah, bueno, esta propiedad mola, ¿sí? O sea, estos números que podéis tener controlados, bien, porque en una operación matemática, si resulta que lo de dentro es un 1, ya sabéis que tiene un resultado y no tenéis que buscar tablas ni usar calculadora. Vale, fantástico. O sea, el logaritmo en base la que sea de 1 vale 0. Pero cuidado, porque el logaritmo en base a la base que sea de 0, este ya no es tan cómodo. Fijaos que esta gráfica, ¿vale? Aquí va bajando, va bajando, va bajando, y nunca llegaría a cruzar el eje. Es decir, que esto se va a menos infinito, ¿vale? Igual que aquí una exponencial nunca llegará a atravesar para abajo. Pues la inversa nunca llegará a venir de antes de 0. Y en 0 resulta que no toma valor. Esto de aquí, según el momento de las matemáticas que estéis trabajando, le pondréis que vale menos infinito cuando trabajéis con límites, etcétera, ¿vale? Puede ser útil, menos infinito, o directamente os dirán que pongáis que no existe, ¿vale? Es decir, el logaritmo de 0 no tiene resultado, no tiene un resultado concreto. Vale, ya tenemos dos. Logaritmo de 1 vale 0, pero el logaritmo de 0 no vale 1, ¿eh? Ni menos 1, nada. Es menos infinito, se le va la olla. Logaritmo en base a de la misma base, del mismo numerito. Es decir, si yo aquí pongo un 2, aquí pongo un 2. Si aquí pongo un 3, aquí pongo un 3. Esto sí, da 1. ¿De acuerdo? Porque si lo pensáramos a la inversa, fijaos que para que me diera a, que sería este numerito de aquí, ¿a qué tendría que elevar a? A 1, ¿no? Vale, pues si yo a esta potencia, a esta exponencial de aquí, le hago logaritmo de la misma base, como lo que me está extrayendo es esto de aquí, ¿vale? Perdón. Si yo esto, sí, para no confundirlo aquí. Si el logaritmo a esta potencia le aplico este logaritmo de la misma base, lo que me está extrayendo es esto de aquí, por tanto el resultado sería 1. Bien. Esta se puede extender, ¿no? Esta propiedad se puede hacer más general. Si lo que extrae es el exponente, el logaritmo base a de a elevado a cualquier cosa, estamos diciendo, insisto, que extrae el exponente, esto será el exponente. Es decir, que lo que era una potencia, lo que era el exponente aquí arriba, lo que hace que se le vaya la olla a esta expresión, me lo pone en el mundo terrenal, me lo pone aquí fuera.
¿Sí? Vale. Muy bien. Estas son las propiedades, digamos así, de uso directo, ¿no? De pim pam, de ejercicios básicos. ¿Qué pasa cuando tenga ejercicios más complicados o me pongan esto en el ámbito de las ecuaciones, ámbito de funciones, etcétera? Dentro del paréntesis habrá cosas más elaboradas, ¿vale? Entonces, el logaritmo en base a de una multiplicación, pongamos x por y, resulta que, como he dicho antes, un logaritmo lo que hace es que comprime cosas, quita fuerza a las cosas. Vale, pues una multiplicación me la convierte en una suma. Y no al revés. El logaritmo de la suma no es nada. ¿Vale? Muy importante, el logaritmo de la suma no es nada, no tiene ninguna propiedad. Pero el logaritmo de la multiplicación lo que hace es que le quita fuerza. Y me pasa de multiplicación a ¡plup!, suma de logaritmos. Es decir, que sería el logaritmo de la misma base de x, el primer número, más el logaritmo de la base a, la que tenía inicialmente, del segundo término, que sería y. De forma muy similar, el logaritmo en base a de la división, bueno, pues ya creo que os lo podéis imaginar, ¿no? Si la multiplicación me pasa a suma, ¿la división a qué me pasa? Correcto, a resta. Donde, a ver, el numerador sería el que queda, digamos, positivo, sumando, y el denominador es el que tiene restando, ¿vale? Vale, bueno, ya tenemos dos, ¿sí? Y aún hay una tercera, esta, perdonad que aquí no calculo bien el espacio, la pongo aquí arriba. Esto podemos poner A, B, C, D, E, F. Si hubiera la propiedad G, tengo multiplicación, tengo división. Muy habitualmente también os encontraréis el logaritmo en la base que sea de una potencia, x elevado a n. Vale, pues lo que hacía aquí es, como la base no coincide, ¿vale? No confundir con esta propiedad. Como la base no coincide, no puedo decir que es directamente n. Pero lo que sí que hace es que lo que es una potencia le bajo un poco los humos y me la convierte en una multiplicación, ¿vale? Fijaos, de una multiplicación me la ha convertido en una suma, le baja los humos. De una división, ¿vale? Que es una cosa que reduce muy rápido, si pongo un denominador que sea muy grande, le baja los humos y dice, vale, cuidado, no vas a bajar tan rápido, vas a bajar igualmente, pero vas a bajar restando. Y aquí la potencia hace lo mismo. Tú que eres un exponente y que me quieres hacer crecer muy rápido, pues te voy a bajar los humos y te voy a poner como una simple multiplicación. Y entonces queda n por el logaritmo. Es decir, que esto me lo saca fuera. Esto es muy útil cuando tenéis potencias. ¿Por qué? Porque esa potencia, que a lo mejor se me complica en la operación, me la convierte de repente en un número multiplicando. Y esto me puede permitir hacer las cosas más fáciles. Vale, pues estas son las propiedades. Faltaría pues ver cómo se aplican algunas de ellas. Pues vamos con los ejemplos. Vamos a ver. De más sencillo a más complejo. ¿Dónde vais a encontrar esto? ¿En qué tipo de ejercicios? Cuando os expliquen el tema son ejercicios de cálculo, ¿vale? Entonces aquí un par de truquillos y lo tenéis controlado. Eso sí, os recomiendo que tengáis muy controlados la factorización, el saber expresar un número como pues un producto de diferentes potencias, ¿vale? O sea, que sepáis factorizar números, porque van a jugar con eso, así de claro, ¿vale? Estos dos son muy fáciles, pues después jugaremos con eso. Y luego en el mundo de las ecuaciones y en el mundo de las funciones es muy habitual que os pongan logaritmos separados y que tengáis que unirlos para simplificar cosas, para ver lo que pasa dentro del paréntesis. Es decir, que habrá que saber jugar en los dos sentidos, el sentido de separar y el sentido de juntar también. Bien, vamos a ver. Primer ejemplo, logaritmo en base 4 de 4 elevado al cubo. Vale, fijaos, la base coincide, ¿sí? Lo primero que tenéis que mirar es que la base coincida. Bien, si la base coincide, buscamos la propiedad correspondiente y nos encontraríamos que es esto. Es logaritmo en la misma base de, bueno, a elevado a n, ¿no? Un exponente que es 3. Vale, pues si la base es la misma, el logaritmo lo que hace es que me machaca esto con esto, operaciones inversas, y el resultado es esto. Ya está. ¿Sí? O sea, si un logaritmo lo podéis calcular así a mano, es porque tiene un resultado que es bastante conocido y fácil de manipular. Si no es calculadora, es que no tiene más historia. ¿De acuerdo? Antiguamente se utilizaban tablas, incluso había unas hojas con un montón de valores de logaritmos con el resultado correspondiente. Hoy en día con las calculadoras, pues pim pam, o sea, no os matéis. Ahora bien, estos hay que saber hacerlos. Logaritmo en base 2 de 1. ¿Vale? ¿Qué hemos dicho del 1? El logaritmo de 1 siempre vale 0. Correcto. Bien, logaritmo. Cuidado,
Esto de aquí no tiene número. ¿Este logaritmo en qué base es? Recordad, si no hay número aquí, es el logaritmo común, ¿vale? Es el logaritmo en base 10. Pero aquí dentro no tengo 10, ¿vale? No hay un 10 o un 10 elevado a algo. O sí. Así a simple vista diríais que no, pero aquí por eso decía que tenéis que tener bastante dominado el tema de factorizar. Esto es notación científica pura y dura. Es decir, aquí tengo un 100.000, ¿no? Un 100.000 lo puedo poner como 10 elevado a algo. Sí, 10 elevado a 5. ¿Verdad? ¿Qué pasa ahora? Que la base es 10 y 10. Es decir, que si la base es la misma, el resultado de un logaritmo en base 10 de 10 elevado a 5 es directamente el exponente, que es 5, y ya está hecho. Ah, no está mal. Oye, mira, o sea, no se me habría ocurrido, pero ahora que lo veo, pues no parece complicado. Bueno, complicamos un poquito más. Logaritmo en base 10 de 2 a la 4 por 5 a la 4. Ah, esto es una multiplicación. Vale, entonces separo como una suma de logaritmos, tal. Vale, y aquí llegaréis. Logaritmo en base 10 de 2 elevado a algo, logaritmo en base 10 de 5 elevado a algo. No podré hacer nada. Vale, vamos a ser un poquito estrategas. ¿Soy capaz de poner esto como un 10 elevado a algo? Ostras, sí, había una propiedad de las potencias que me decía que si tengo a elevado a n por b elevado a n, se pueden multiplicar las bases a por b y elevar solo una vez a n. ¿Vale? Si multiplicamos 2 por 5 queda. ¡Ostras! ¡Qué buena! Isaac, vamos. Logaritmo, claro. 2 por 5 son 10. Y como el exponente es el mismo, es 10 elevado a 4. Ah, vale. Bien, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Logaritmo en base de 10 elevado a 4 es, ¡pam!, 4. Hecho. ¿Sí vais viendo? Vale, aquí ya entraremos en las propiedades, ¿de acuerdo? Y no me alargaré mucho más porque, bueno, ejemplos hay muy diferentes. Logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano es base e. Pero aquí dentro, ¿qué tengo? Tengo 2 por e elevado a 7. Es decir, tengo una e, estoy ya sospechoso, pero tengo un 2 por aquí que me molesta. Vale, entonces empiezo a pensar en propiedades. Es una multiplicación, ojo, una multiplicación la puedo convertir en suma, ¿no? Por esta propiedad. Pues empezaremos por aquí. Esto es el logaritmo neperiano de 2 más el logaritmo neperiano de e elevado a 7. Ah, mira tú por dónde. El logaritmo neperiano de e elevado a 7, como la base del logaritmo neperiano es e y la base de e elevado a 7 es e, se anulan y me queda directamente el 7. Fantástico. Por tanto, ya sé que esto de aquí da 7. Esto de aquí son 7. ¿Y este logaritmo? Este logaritmo tiene base e y aquí tengo 2 elevado a 1. Como la base no es la misma, chicos, chicas, no hagáis nada. Logaritmo neperiano de 2 se deja tal cual y a este sí, al que puedo, lo resuelvo, lo simplifico. Más 7. Ah, ¿y se deja así? Sí. Igual que muchas veces en temas anteriores dejaremos las raíces como raíz de 2 o raíz de 3 porque no la puedo resolver. Entonces, logaritmo neperiano de 2, si no me lo piden específicamente o no necesito el decimal, se deja así, más cómodo. ¿Ok? Vale, seguimos. Ahora fijaos que lo que tengo aquí en estos tres ejemplos son logaritmos que están separados. ¿Vale? Igual que los separo, también me puede interesar unirlos. Porque a lo mejor me da el resultado correcto, a lo mejor es una ecuación y tengo que juntarlos. El tema de ecuaciones lo dejo para otro vídeo, ¿vale? Cuando resuelva ecuaciones logarítmicas, ahí explicaré cómo se hace. No os quiero calentar. De momento aquí, esto lo he puesto porque se podrá resolver. Logaritmo base 5 de 100, nada que ver, ¿no? O sea, aquí esto es un 10 elevado al cuadrado, no cuadra la base. Logaritmo en base 5 de 4, tampoco cuadra. Bueno, otra estrategia. Vamos a ver qué pasa si juntar estos dos logaritmos. Las propiedades se pueden leer para aquí o para allá, recordad. Una igualdad se puede leer en los dos sentidos. Resta de logaritmos. Resta de logaritmos es el logaritmo de la división. Ah, bueno, pues empezaremos por aquí. Fijaos que la base es la misma, si no la propiedad no se puede aplicar. Logaritmo en base 5 de la división. El positivo se pone arriba, 100. El negativo se pone abajo, 4. Vale, bueno, esto se puede resolver, ¿no? Sería el logaritmo en base 5 de 25. Vaya por Dios, espérate. Esto empieza ya a oler a chamusquina. ¿Por qué? Porque la base es 5 y 25. A ver, 25 es 5 al cuadrado, ¿no? A ver qué pasa. Logaritmo en base 5 de 5 al cuadrado. ¡Ey! La base es la misma. Premio, ya sé lo que quería hacer el profe. Logaritmo en base 5 de 5 elevado a 2. Me da el exponente directamente y esto es 2. Ya está, se acabó. Algo que parecía muy complicado, resulta que, bueno, aplicando propiedades, pum, me da un resultado inofensivo, un 2.
Aquí, bueno, supongo que ya veis que pasa algo similar. Logaritmo en base 8 de 4 más 2 veces 2 por el logaritmo en base 8 de 4. Vale, cuidado aquí porque hay una cierta jerarquía de operaciones también. ¿Vale? No puedo hacer la suma hasta que no haga esta multiplicación. Entonces, mi consejo es meter primero los exponentes, ¿vale? Aplicar esta propiedad primero y después ya hacéis la suma. A ver, un número multiplicando delante de un logaritmo. Es esta propiedad de aquí. Cuidado, no se pierda. Número por logaritmo. ¿Qué hace el numerito este? Sube dentro como un exponente. Vale, pues empezaremos por aquí. Logaritmo base 8 de 4 más esto salta aquí dentro. Logaritmo en base 8 de 4 al cuadrado. Es un exponente, no una multiplicación, es una potencia. Vale. Ahora me queda una suma de dos logaritmos de la misma base. Bueno, pues los puedo juntar, ¿verdad que sí? Por esta propiedad. La suma de logaritmos, logaritmo de producto. Pues quedará el logaritmo en base 8 de 4 por 4 al cuadrado. Vaya, claro, 4 por 4 al cuadrado no me acaba de resultar útil. Vale, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí habría varios caminos. Lo bueno de estos es que muchas veces se pueden resolver por maneras diferentes, ¿eh? A ver, voy a hacerlo a palo seco. Mira, a ver, yo 4 sé que es 4 y 4 al cuadrado sé que son 16. Es decir, que aquí estos son logaritmo en base 8 de 4 por 16, 64. Pero ojo, 64, mira, ahora ya lo veo. Es logaritmo en base 8 de 8 al cuadrado. Vamos, otra vez, le he pillado, profe. Logaritmo en base 8 de 8 al cuadrado son 2, porque la base es la misma y esto mata esto. ¿Vais viendo? Espero que sí. Bueno, y este último, a ver, este último es para que no hagáis más cosas de las que a veces tenéis que hacer, ¿de acuerdo? A veces los problemas se quedan como se quedan y no son tan bonitos como que me dé 2. A ver, aquí, de forma similar a este. Empezamos por los números que multiplican y los subimos dentro como exponentes. Sería logaritmo neperiano, base de 2, esto se queda abajo, y el 3 sube como potencia, más el logaritmo neperiano de 3 y el 5 sube como exponente, menos el logaritmo neperiano de 4. Vale. Esto, por propiedades, la suma se convierte en multiplicación, la resta, o los que restan, se convierten en denominadores, en divisiones. Por lo tanto, esto al final, para hacerlo en un paso y no alargar más, quedaría el logaritmo neperiano de 2 a la 3 por, ¿vale? La suma en multiplicación 3 a la 5, y esto dividido por 4. El 4 está abajo porque es el que resta. Vale. Como yo sé que 4 es 2 al cuadrado, como mucho podría simplificar esto. Y me quedaría el logaritmo neperiano de 1, 2 arriba, por 3 a la 5. Que si queréis lo calculáis, esto os dará 243 y os quedará pues 2 por 243, 486. Vale. Logaritmo neperiano de 486. A veces es más cómodo así, ¿vale? Por tanto, lo dejaría aquí. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de logaritmos. Simplemente, por si alguna vez os encontráis, sobre todo si estáis haciendo bachillerato o si os quieren poner algún problema así, en los libros de cuarto de la ESO también saldrá, ¿vale? A ver, ¿qué pasa? Claro, mi calculadora, si la miráis, tendrá solo dos botones de logaritmos. Tendrá el logaritmo común y el logaritmo neperiano, también conocido como logaritmo natural, perdón. El de base E, ¿vale? Tienes base 10 y base E. ¿Qué pasa si... Claro, estoy en un ejercicio de aplicación práctica en el mundo de, yo qué sé, de física y química y tengo que calcular el valor decimal del logaritmo. Y me ponen un logaritmo en base 5 de, por ejemplo, 7. Ostras, claro, la calculadora no tiene el logaritmo en base 5. O sea, no os imaginéis cosas raras. No, bueno, hago el logaritmo en base 10 y divido el resultado por 2. No va así. Lo que sí que podéis aplicar es una propiedad que os permite cambiar de base los logaritmos, ¿vale? No la demostraré, no es el objetivo, pero podéis hacer el logaritmo de este mismo número, el que conozcáis. Por ejemplo, la calculadora tiene el logaritmo en base 10. Pues calculo el logaritmo de 7. Ahí está. No, hombre, lógicamente el logaritmo en base 5 de 7 y el logaritmo en base 10 de 7 no dan lo mismo. Pero si dividís este por el logaritmo en base 10, que es el de la calculadora, de la base, el resultado de esta operación da lo mismo que este logaritmo de aquí. ¿Vale? Repito, es el logaritmo que yo conozca, el que tenga la tabla en una hoja o el que me da la calculadora,
del mismo número y divido por el logaritmo de la base. De una manera similar, si queréis utilizar el logaritmo neperiano, sería el logaritmo neperiano del número que quiero, que es 7, dividido por el logaritmo neperiano también de la base que me piden utilizar. Estos dos se pueden hacer con la calculadora, este no. Entonces, que sepáis que esto lo podéis utilizar, ¿vale? Esto para los que os haga falta y cuando os encontréis en la necesidad. Pues espero que este vídeo, aunque es un resumen para que no se alargue más, así un poquito bestia del tema, os sirva, que podáis resolver logaritmos con garantías. Y nada, nos vemos en futuros vídeos con otros temas y otros contenidos. Muchas gracias por seguirme. Hasta luego.